Buenas tardes para cada uno. Nosotros le vamos a explicar lo que es la semana 30 de la unidad didáctica de química. Vamos a iniciar con lo que es las proteínas. Proteína se deriva de la palabra griega llamada proteus, que significa primero. Estas se encuentran formadas por lo que son una cadena de aminoácidos y asimismo proporcionan lo que es una estructura en las membranas. También construyen lo que es cartílago y tejido conjuntivo. Asimismo, las proteínas van a poder transportar lo que es el oxígeno en la sangre y los músculos. Estas también van a poder digerir las reacciones biológicas en forma de enzimas y de defender el cuerpo en contra de infecciones y controlar procesos metabólicos en forma de hormonas. Además de contener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en algunas ocasiones vamos a poder encontrar lo que son azufre y fósforo y otras trazas de otros elementos. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la clasificación de las proteínas, estas se van a poder clasificar en tres formas, según su forma, según composición química y su función. En cuestión a su forma, esta puede ser de dos maneras, fibrosas y globulares. Cuando hablamos acerca de las fibrosas, estas forman largos filamentos de proteínas en formas cilíndricas y generalmente son insolubles en agua. Ahora, cuando son globulares, estas se pliegan en forma esféricas con una estructura un poco más compleja y son más o menos solubles en agua. También ahora cuando hablamos acerca de la composición química, estas pueden ser de dos maneras, simples y conjugadas. Y por último está lo que es la clasificación según su función, las cuales estas pueden ser estructural, contráctil, de transporte, de almacenamiento, hormonal, de enzimas y de protección. Ahora les hablaré acerca de la composición química de las proteínas. Como lo decía anteriormente, estas pueden ser de dos maneras, simples y conjugadas. Entre las simples podemos mencionar las albuminas, las cuales son el grupo más común e importante de las proteínas simples, como lo es la albumina y la ceroalbumina. Son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. También podemos mencionar lo que son las globulinas, que son anticuerpos en el suero sanguíneo y como fibrinógeno sanguíneo. También están lo que son las histonas, que son proteínas básicas ya que contienen aminoácidos básicos, como la lisina o la arginina. Estas se hallan asociadas con ácidos nucleídos en las nucleoproteínas de la célula. Y por último están lo que son las escleroproteínas, las cuales estas tienen funciones estructurales y de protección. Algunos ejemplos que podemos mencionar es la queratina en cuestión al pelo, piel y uñas, y el colágeno en huesos, tendones y cartílago, y la elastina en fibras elásticas y tejido conectivo. En cuanto a las proteínas conjugadas, son las que están formadas por aminoácidos y un compuesto no péptico. La porción polipeptídica se le denomina apoproteína y a la parte no proteica se le denomina grupo prostético. En cuanto a estas encontramos las glucoproteínas, las cromoproteínas, las lipoproteínas, las metaloproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. En el caso de las glucoproteínas, son las proteínas que cuentan con una unidad de azúcar, como por ejemplo la gamma globulina. Las cromoproteínas son las que cuentan con una unidad hemo, como la hemoglobina y la mioglobina. En cuanto a las lipoproteínas, son proteínas que llevan moléculas de lípidos, incluyendo el colesterol. Con las metaloproteínas, son proteínas que incorporan un ion metálico, como es el caso de muchas enzimas. Las nucleoproteínas son proteínas unidas a ácidos nucleicos, como los ribosomas. Y las fosfoproteínas son proteínas con un éster fosfato. En este caso sería un ejemplo la caseína. En cuanto a la función biológica de las proteínas, tenemos función de enzima, función contráctil, función hormonal, función protectora, función de almacenamiento, función de transporte y función estructural. En cuanto a la función de enzima, tenemos que son las que catalizan las reacciones bioquímicas de las células, como por ejemplo la tripsina, que cataliza la hidrólisis de las proteínas, y la sacarasa, que cataliza la hidrólisis de la sacarosa. En cuanto a su función contráctil,
tendríamos lo que es la miosina y la actina, que estas son las responsables de la contracción muscular. En su función hormonal, estas regulan el metabolismo del cuerpo, como la hormona del crecimiento que regula el crecimiento y la insulina que regula los niveles de glucosa en la sangre. En cuanto a su función protectora, ayudan al cuerpo a defenderse, como las inmunoglobulinas y el fibrilógeno. En su función de almacenamiento, estas almacenan nutrientes que se necesitarán posteriormente. La caseína almacena proteínas de leche y la ferritina almacena hierro en el hígado y en el vaso. En su función de transporte, estas transportan sustancias de un lugar a otro, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno, y las lipoproteínas, que transportan los lípidos. En cuanto a su función estructural, estas mantienen unidas a estructuras del cuerpo, como lo es el colágeno, que forma los tendones y los cartílagos, y la queratina, que forma el cabello, la piel, uñas y lana. En cuanto a los niveles estructurales de las proteínas, básicamente serían las estructuras que presentan, que en este caso serían primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se refiere al número de secuencia lineal de aminoácidos en una cadena que se mantiene unida mediante enlaces peptídicos de la terminal N a la terminal C. Estructura secundaria. Se origina cuando los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno o con otra cadena polipeptídica. Describe las conformaciones repetitivas que asumen los elementos del esqueleto proteínico de un polipéptido. A una proteína conforman tres tipos de estructura, las cuales son alfa hélice, hoja plegada beta y triple hélice. Hélice alfa. En ella se establecen enlaces de hidrógeno entre los grupos NH y los átomos de oxígeno de los grupos CO de aminoácidos, bastante alejados entre sí en la cadena. La cadena polipeptídica adquiere una estructura helicoidal como un cabo enrollado en espiral. La espiral se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno formados entre el hidrógeno del NH de un enlace peptídico y el oxígeno carboxílico superior que se halla en la siguiente vuelta de la hélice. Cada vuelta de la espiral se compone de aproximadamente 4 unidades de aminoácidos y las cadenas laterales de estas unidas se proyectan hacia el exterior del esqueleto. Continuando con las hojas plegado beta o también llamadas láminas plegadas, estas son unas estructuras secundarias en capas de la proteína. Estas se encuentran estabilizadas por puentes de hidrógeno de lado a lado entre enlaces peptídicos ubicados en diferentes cadenas o partes de una cadena de láminas con plegado beta. Las cadenas triple hélice. Estas son estructuras constituidas por 3 cadenas polipeptídicas. Estas se encuentran enrolladas entre sí, por eso es que se denominan triple hélice. Y estas se mantienen unidas a través de los puentes de hidrógeno, y más que todo estas estructuras de triple hélice son típicas encontrarlas en el colágeno. Y continuando con la estructura terciaria. Esta estructura comprende las atracciones y repulsiones entre los grupos R de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Y esto pasa a medida que se producen interacciones entre diferentes partes de la cadena. Estos segmentos se doblan adquiriendo así una forma tridimensional. Y la estructura terciaria es estabilizada por fuerzas covalentes y no covalentes. Y el enlace covalente común de cadena lateral es capaz de mantener unidas entre sí las regiones remotas de las proteínas en el enlace disulfuro que se forman entre dos residuos de la cisteína.
Estructura cuaternaria. Continuando con los niveles estructurales de las proteínas, hablaremos un poco de la cuarta y última. La estructura cuaternaria se da cuando varias cadenas de polipéptidos, llamadas subunidades, se enlazan para formar un complejo más grande. En esta estructura cuaternaria de las subunidades se mantienen unidas mediante las mismas interacciones que estabilizan sus estructuras terciarias. Es la forma entonces en que las cadenas separadas de los polipéptidos se adaptan entre sí en aquellas proteínas que contienen más de una sola cadena. Un claro ejemplo de esta estructura cuaternaria sería la hemoglobina, en donde la tenemos caracterizada por ser una proteína que transporta oxígeno. Niveles estructurales de las proteínas. Como hemos mencionado, la cantidad de aminoácidos, sus enlaces y las combinaciones para formar diferentes tipos de proteínas le dan las distintas formas en las que se pueden plegar, haciendo que tengan estructuras diversas y también funciones distintas, que van desde darle estructura a la célula hasta catalizar reacciones bioquímicas, entre otras. Las proteínas se estructuran en el espacio de forma compleja, en un proceso que involucra interacciones de distintos tipos que tienen que ver con los aminoácidos que la conforman, el ambiente en que se encuentran, etc. Sin embargo, esta estructuración compleja puede dividirse en niveles de estructura para su mejor entendimiento. El primer nivel, como podemos observar, es la estructura primaria, a la que nos referimos. Con la estructura primaria de una proteína estaremos hablando únicamente de la secuencia de aminoácidos, es decir, el acomodamiento uno por uno de los aminoácidos para formar la proteína unidos mediante enlaces péptidos. En este punto se considera la proteína como una cadena de aminoácidos, sin que ésta haya sido plegada de ninguna otra forma. Una cadena de aminoácidos no se mantendrá de una forma lineal, sino que va a comenzar a plegarse tan pronto se vaya a formar, y tenemos como ejemplo de esta la estructura de la oxitocina. La estructura secundaria de una proteína se refiere a estos plegamientos iniciales, en donde la secuencia lineal de los aminoácidos comienza a desarrollarse. En esta estructura secundaria son los puentes de hidrógeno los enlaces que dirigen principalmente el plegamiento. Las estructuras secundarias más comunes también son conocidas como hélices alfa y las láminas beta. Una proteína se seguirá plegando más allá de las estructuras secundarias, en arreglos más complejos, y en esta es donde se conoce el tercer nivel, a la que se le denomina estructura terciaria. En este nivel no solo los puentes de hidrógeno son importantes, también contribuyen los enlaces de disulfuro entre la cisteína, en donde las interacciones de Van der Waals, así como las interacciones iónicas e hidrofóbicas. En esta estructura terciaria reconocemos también, como en la imagen podemos ver, lo que es el grupo hemo. También podemos definirla como la conformación de una proteína en dominios que son estructuras tridimensionales que poseen alguna función en específico. Por ejemplo, el dominio de unión del DNA, dominios catalíticos de enzimas, entre otros. Por último, la estructura cuaternaria de una proteína se refiere a aquellas proteínas que están formadas de más de una cadena de aminoácidos. En estos casos, varias unidades se unen por enlaces de distintos tipos para formar una sola unidad proteica. La hemoglobina, por ejemplo, está formada por 4 subunidades, como habíamos mencionado en el ejemplo. Ahora hablaremos sobre el tema de la desnaturalización. La desnaturalización es un cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos en donde pierden su estructura nativa, y de esta forma su óptimo funcionamiento es a veces también con cambios en sus propiedades físico-químicas estructurales. Entonces podemos decir que se refiere a todo cambio que altere la configuración de las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias de una proteína sin causar una ruptura en los enlaces pépticos, produciendo cambios así drásticos en la naturaleza física y bioquímica de las moléculas. Y en la presente imagen podemos observar un proceso de desnaturalización y su proceso inverso, que es la renaturalización, partiendo de la proteína normal y terminando en la proteína desnaturalizada. A continuación veremos en qué situaciones o bajo qué condiciones puede ser causada la desnaturalización. Como primera situación tenemos al calor, en donde se rompen los enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas entre los grupos R no polares provoca la coagulación de las proteínas. El ejemplo más claro lo tenemos en las reacciones de un huevo en la cocina, tanto en la ebullición del mismo como a la hora de freír un huevo.
Acá las proteínas desnaturalizadas son digeridas con más facilidad por las enzimas. Los compuestos orgánicos, alcohol etílico e isopropílico. Estos solventes pueden destruir los enlaces de hidrógeno intermoleculares de la molécula, alteran las interacciones hidrofóbicas. El alcohol etílico e isopropílico también actúan como un desinfectante para formar sus propios enlaces por puentes de hidrógeno. Un ejemplo podría ser una solución de alcohol al 70% para limpiar la superficie de la piel de una inyección, ya que si se utiliza alcohol para limpiar o hacer asepsia la piel de la persona, esta podría neutralizar las proteínas de las bacterias para que éstas no puedan ingresar junto con la inyección o la aguja y éstas se puedan hacer algún efecto secundario en el cuerpo de la persona. Cambios de pH. Un ácido o una base se agrega a una proteína. Al cambiar el pH, rompen los enlaces por puentes de hidrógeno y alteran los enlaces iónicos o puentes salinos. Estos también alteran el estado de ionización de los grupos carboxílicos y amino, provocando la coagulación de proteínas. El ácido tónico es un ácido débil que su uso es de medicamento o pastas contra quemaduras para coagular las proteínas, formando una cubierta protectora y evita mayor pérdida de líquidos de la quemadura. Metales pesados como la plata, el mercurio y el plomo. Estos desnaturalizan proteínas al formar enlaces con grupos R iónicos o reaccionan con enlaces por fuentes disulfuro, SS, mediante formación de enlaces iónicos. Los cationes de estos metales pesados forman enlaces muy fuertes. Con los iones carboxílicos de los aminoácidos ácidos y con los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos que contienen azufre. Las proteínas precipitan la solución como sal insoluble, metal o proteína. Es por eso que en los hospitales una disolución diluida al 1% de AgNO3 trioxinitrato se coloca en los ojos de los recién nacidos para destruir bacterias que causan gonorrea. También los metales pesados, al ingerirlos, son venenosos, ya que neutralizan las proteínas corporales e interrumpen reacciones metabólicas. Agitación. La acción de batimiento estira las cadenas polipéptidas hasta que se rompen las interacciones estabilizadoras, son alteradas a los puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Un ejemplo de esto puede ser el batido de la crema y el batido de las claras de huevo. Por la agitación mecánica desnaturalizan las proteínas. Vamos a continuar hablando de la desnaturalización del cabello. La queratina se encuentra tanto en las uñas como en el cabello, pero es más abundante en el cabello porque posee una gran proporción de aminoácidos azufrados, el cual forman puentes de disulfuro entre cadenas peptídicas. Estas pueden ser alterados ya sea por el rizo y alisado del cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y constituyen el 25 al 35% de las proteínas en vertebrados. El colágeno lo podemos encontrar en el tejido conjuntivo, en los ligamentos, en la córnea del ojo, en los vasos sanguíneos y también en tendones. Se dice que la fuerte estructura del colágeno es resultado de 3 hélices alfa que están enrollados como trenza para formar una hélice triple. El colágeno contiene un alto contenido de glicina, que contiene el 33%, alanina el 12%, prolina el 22%, también así como cantidades menores de hidroxiprolinina e hidroxilisina. Estos últimos dos contienen grupo hidroxilo que forman enlaces de hidrógeno entre las cadenas laterales y fortalecen así la estructura de triple hélice del colágeno. Los 3 polipéptidos se entrejen como una trenza cuando muchas hélices triples se enredan, formando las fibrillas que constituyen el tejido conjuntivo
y tendones. En sus variantes, si habíamos mencionado unos, el colágeno constituye la piel, los huesos, dientes, ligamentos, cartílagos y tendones, la cual estos cubren, soportan y así los mantienen unidos. En una persona joven, el colágeno es elástico, pero conforme la persona envejece, entre las fibrillas se forman entrecruzamientos adicionales. Lo que hace esto es que el colágeno es menos elástico. Los tendones se hacen quebradizos y en la piel se ven arrugadas. En la formación de la gelatina se obtiene al convertir el colágeno de los huesos, ligamentos, cartílagos y tendones en procesos de 6 etapas de lavado y de depuración que culminan en la obtención de un producto deshidratado de color amarillo pálido. Ahora vamos a hablar de la insulina. La insulina viene del latín insula, que significa isla. Esta es una hormona polipeptídica que está producida y secretada por la célula beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esta está formada por 51 aminoácidos, por la cual está dividida en 2 cadenas. La cadena A, que contiene 21 aminoácidos, la cadena B, que contiene 30 aminoácidos. Como bien sabemos, la insulina, su función es regular el nivel de glucosa en la sangre. Como podemos observar en el cuadro, encontramos las 2 cadenas con cada una de sus secuencias. Dentro de las 2 cadenas están unidas por un puente de disulfuro entre los aminoácidos del número 20 de la A, que sería la cisteína, con la 19 de la B, que también es cisteína. Otro de los puentes que encontramos es el disulfuro entre los aminoácidos cisteína y cisteína del número 7 de ambas cadenas. También está un puente de disulfuro independiente, en la cual está el aminoácido 6 cisteína con el 11 cisteína de la cadena A. Dentro de la mioglobina es una hemoproteína muscular en la cual estructuralmente y funcionalmente es muy parecida a la hemoglobina. Es una proteína relativamente pequeña que constituida por una cadena polipeptídica de 153 aminoácidos. Esta contiene un grupo hemo con un átomo de hierro, cuya función es almacenar oxígeno en los músculos. En el interior de la estructura terciaria, el oxígeno se desplaza del grupo hemo, que es un gran compuesto orgánico con un hierro en el centro. En las moléculas de mioglobina almacenan una molécula de oxígeno en el músculo esquelético. También la hemoglobina recibe el nombre de mioglobina muscular. La mioglobina es el principal pigmento de la carne, el cual el color de este producto dependerá fundamentalmente del estado en que se encuentre la hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. Una de sus principales funciones es transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los capilares en los tejidos y también transportar el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Esta consta de 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa con 141 aminoácidos y 2 cadenas beta con 146 aminoácidos. Cada una de las unidades contiene un grupo hemo incrustado. Este contiene un átomo de hierro que puede unirse a una molécula de oxígeno. La estructura cuaternaria completa de la hemoglobina puede unirse y también transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Las enzimas son un tipo de proteína que catalizan reacciones biológicas. Una reacción catalizada por enzimas tiene muchas ventajas respecto a una que no sea catalizada por una enzima. Una reacción no catalizada en una célula tiene lugar con el tiempo, pero no a una velocidad suficientemente rápida para la supervivencia. El nombre de una enzima termina con el sufijo asa, pero muchas enzimas conservaron sus nombres comunes, como por ejemplo la enzima estomacal pepsina. La enzima consta de 2 partes, el sitio activo y el sustrato o reactivo. En el sitio
reactivo podemos observar que es la parte funcional de la enzima, en donde los sustratos se pueden unir con la enzima y así producir una reacción. En la parte del sustrato o reactivo son las moléculas o iones en donde trabaja una enzima. Acá podemos observar algunas enzimas con nombres comunes, como lo es la renina, la bromelina, la pepsina, la streptocinasa y la papaína. En el caso de la renina se usa normalmente para la coagulación de la leche para la realización de queso. La bromelina se utiliza para ablandar las carnes. La pepsina se utiliza para iniciar la digestión de proteínas en el estómago. La streptocinasa se utiliza para disolver coágulos sanguíneos en el cuerpo. Y la papaína se utiliza para el ablandamiento de carnes y evita la sedimentación en las cervezas. Las enzimas serosas usadas en el daño a tejidos encontramos la enzima alanina transilasa con sus abreviaturas ALT, que se encuentra elevada en la hepatitis, la creatinina quinasa con sus abreviaturas CK, esta se encuentra elevada en el infarto al corazón. El lactato deshidrogenasa con sus abreviaturas LDH se encuentra en el infarto cardíaco. El aspartato transaminasa con sus abreviaturas AST se encuentra en las enfermedades hepáticas como es la cirrosis y la hepatitis. Entre las enfermedades también encontramos el carcinoma hepático, enfermedades óseas como el raquitismo con la fosfatoalanina con sus abreviaturas ALP. Está la enzima fosfatasa ácida con sus abreviaturas ACP en el cáncer prostático. Asimismo, en el cáncer prostático se encuentra el antígeno prostático específico PSA, las enzimas amilasa pancreática PA, colinesteserasa con sus abreviaturas CE, la lipasa con sus abreviaturas LPS, que se encuentran las tres concentradas y elevadas en las enfermedades pancreáticas. En la organización de la Comisión Internacional de Bioquímica, las oxirreductasas catalizan la reacción en oxidación y reducción. Su función es que las oxidasas catalizan la oxidación de un compuesto, las deshidrogenasas catalizan la eliminación o adición de dos átomos de hidrógeno, mientras que las transferasas catalizan la transferencia de un grupo funcional, mediante que las transminasas catalizan la transferencia de un grupo amino de un compuesto a otro. Las quinasas catalizan la transferencia de los grupos fosfatos y las liasas catalizan la adición o eliminación de un grupo sin hidrólisis. Los carbohidratos descarboxilasas catalizan la eliminación de CO2 y las desaminasas catalizan la eliminación de NH3, mientras que las isomerasas catalizan el reordenamiento de átomos dentro de una molécula para formar un isómero. Las isomerasas catalizan la conversión entre enlaces cis y trans. Las epimerasas catalizan la conversión de isómeros D y L. También encontramos las hidrolasas, que catalizan las reacciones de hidrólisis, adición de H2O, agua, que dividen un compuesto en dos productos. Las peptidasas catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos, las lipasas catalizan la hidrólisis de enlaces éster en lípidos. En sí las transforman, mientras que las ligasas catalizan la adición o eliminación de un grupo de hidrólisis. Las sintetizan, catalizan la combinación de dos moléculas. Las carboxilasas catalizan la adición de CO2, dióxido de carbono. Por último tenemos lo que es la anemia falciforme o dipranocítica, que es una enfermedad genética en donde en lugar de un ácido glutámico de la unidad beta hemoglobina aparece una valina. Quiere decir que la cadena con la que están conformados los glóbulos rojos tiene una alteración.
Estos tienden a cambiar de su forma normal por una forma aplastada como una hoz. Eso es todo, amigos.